Doctor Rodrigo Guerra López, muchas gracias por aceptar este diálogo previo al gran evento de Raíces y Alas. Muchas gracias a ti y gracias a todas las personas que nos acompañan. Doctor Rodrigo Guerra, ¿qué nos recomienda para prepararnos a este evento de Raíces y Alas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo deberíamos de estarnos preparando? Creo que el encuentro Raíces y Alas se enmarca justamente en el clima de la renovación que el Papa Francisco nos está pidiendo a toda la Iglesia. La renovación que en buena medida se construye con sinodalidad. Y él ha dado dos consejos, que son los que yo me atrevo a repetir, muy sencillos de enunciar, muy difíciles a veces para nosotros de implementar, pero que es necesario hacer el esfuerzo todos de corazón para que entonces haya un gran provecho espiritual, humano y eclesial. El primer consejo que siempre el Papa Francisco sugiere es disponernos a hablar con valentía, hablar con parresía, dice el Papa. Pedirle al Espíritu Santo que Él conduzca nuestros labios y nuestras palabras para que podamos compartir nuestras experiencias, nuestras convicciones. Esto es muy importante. Esto no nos cuesta tanto trabajo porque todos siempre estamos ansiosos de dar nuestra opinión en casi en cualquier tema. Pero el Papa inmediatamente completa diciendo, es necesario también disponernos a escuchar con humildad, a aprender del otro, a que mi palabra, por más importante que sea, se deje interpelar por la palabra del otro. Porque justamente en este ejercicio, en donde yo hablo con valentía, pero también escucho con humildad, es en donde se da el clima adecuado para que el Espíritu Santo en el fondo sea el que actúe en nuestra asamblea, en nuestra reunión, en nuestro congreso, y de esta manera entonces escuchando y hablando, compartiendo en el fondo en un clima cristiano, es como podremos sacarle el mayor provecho, y esto será más que entonces un evento de platiquitas y de conferencias, un fuerte evento eclesial en donde todos reaprendemos a compartir desde nuestra propia experiencia y enriquecernos con la presencia de los demás. Doctor Rodrigo, estamos ante una conflagración mundial de una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué puede suceder desde Raíces y Alas para poder fomentar el perdón que ha pedido el Papa Francisco y la paz? Y indiscutiblemente el contexto de la guerra en Europa, que en otras épocas hubiera parecido algo distante, en un país remoto que se llama Ucrania, etcétera, hoy realmente nos afecta a todos. Los análisis sobre la afectación que hay a todo el mundo, a América Latina, a Estados Unidos, están en todos los medios de comunicación, y esto nos muestra que hay una primera cosa que el Papa dice mucho, por ejemplo en Laudato Si,
y que es más verdadera que nunca. Y es que todo está conectado. Todos somos interdependientes. Y un gran sufrimiento como el que está viviendo Ucrania nos afecta a todos y nos debe de corresponsabilizar a todos. Y allí es donde el Papa ha sido extraordinario, buscando que todos, en cualquier espacio y ambiente, y por supuesto Raíces y Alas no es de excepción, tienen que ser un espacios para ayudarnos a reaprender a convivir en paz y a promover la paz con valentía. Promover la paz a veces suena tibio, suena débil, suena torpe, y sí, a veces suena más aguerrido tomar partido y entrar a los puños. Sin embargo, el Papa Francisco lo que nos dice es que la verdadera radicalidad cristiana no está en el uso de la violencia, sino está en la afirmación valiente, incluso heroica, por promover la paz por medios pacíficos. Y por eso es que el Papa convocó a una tregua, no fue atendido su llamado, la ONU ahora está un poquito empezando a reaccionar con una iniciativa similar para que haya un intento de pacificación, aunque sea momentánea, de este escenario tan crudo de guerra. Y en encuentros como el nuestro de Raíces y Alas, será muy importante el que nosotros nos ayudemos a evitar en nuestro corazón en primer lugar y después en nuestros ambientes sociales y eclesiales, la polarización, es decir, el reino de los extremistas, de un lado o del otro. Tenemos que evitar que esas posiciones devoren los espacios de centro y más bien tenemos que ensanchar el clima de personas, de grupos, de ambientes que crean nuevamente en el diálogo por encima de la fuerza para la resolución de conflictos. Si todos sembramos paz en nuestros ambientes, colaboraremos también a la paz mundial. No hay esfuerzo, por pequeño que no sea relevante, y ahí sí todos tenemos que intentar colaborar por el bien de nuestras sociedades, también a que nuestros gobernantes ingresen a la lógica, a la reflexión de que no es a través de la confrontación violenta, sino a través de la búsqueda de medios pacíficos, cómo será necesario construir un futuro para todos. En Raíces y Alas tendremos un importante encuentro con los senadores y representantes populares en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, y ahí tal vez sea una gran ocasión en la que todos podremos expresar que hay que buscar la paz por medios pacíficos, aún de manera heroica, y privilegiar esta vía por encima de las vías de confrontación que aparentemente son fascinantes, son catárticas, pero que conllevan lamentablemente la pérdida de vidas humanas y la pérdida muy numerosa de vidas humanas que Dios no quiere, por supuesto. Doctor Rodrigo, desde su perspectiva, ¿cuál cree que son las prioridades de los hispanos en su liderazgo? ¿A qué los compromete Raíces y Alas para un antes y un después de este evento? Y a mí me gustó mucho el nombre, que puede sonar un poco extraño, de nuestro encuentro, porque usa la palabra raíces, porque significa que no podemos volar, no podemos ir más allá, no podemos soñar grande si no bebemos de nuestras raíces. Y las raíces de los latinoamericanos son raíces fraternas, solidarias. El papel de los latinoamericanos en los Estados Unidos, en buena medida, es compartir la experiencia de solidaridad, de fraternidad, de celebración alegre de Jesucristo resucitado a nuestros hermanos anglosajones. Mucha de la cultura anglosajona es muy bella, muy rica, y hay muchas cosas que aprender. Sin embargo, ha quedado históricamente marcada por el individualismo, muchas veces por la cultura del consumo y del descarte. Y ahí es donde nosotros como latinoamericanos, a lo mejor con muchas heridas y muchas pobrezas, con incoherencias importantes, sin embargo, nuestra cultura aún tiene la certeza, primero, de que no basta ser optimistas, sino que necesitamos tener verdadera esperanza cristiana,
para salir adelante en la vida. Segundo, que esa certeza de que Cristo nos acompaña, esa certeza de esperanza, de que no estamos solos, se debe traducir en fraternidad y nuevamente, perdón por insistir, en abonar a la no polarización. Es decir, abonar a un clima de reencuentro y de diálogo que ayude a que los latinoamericanos seamos los primeros en evitar los extremismos, los primeros en creativamente crear medios nuevos y pacíficos para la resolución de conflictos, los primeros también en inventar nuevas formas de participación social, cívica y hasta política. Doctor, ¿cómo el hispano, el latino, puede encontrar el camino a la reconciliación, al perdón, ya que últimamente en algunas décadas pasadas y presentes han sido perseguidos, discriminados, humillados, enjaulados? ¿Cómo poder, poder fusionarse los anglos y los hispanos en un abrazo de reconciliación? Y creo que desde el punto de vista humano esto es muy difícil y si no imposible. Sin embargo, los latinoamericanos tenemos una gracia extraordinaria, histórica, que sucedió y que puede seguir sucediendo si colaboramos con ella, que es el acontecimiento guadalupano. En el siglo XVI, dos pueblos estaban fuertemente agraviados. Uno había destruido y aplastado al otro, lo había humillado hasta el extremo. Y con un clima de resentimiento social monumental, la evangelización prácticamente no avanzaba en el año 1521. 10 años después, en 1531, todo está mal. Las epidemias, además, están arrasando la población indígena. El dolor por haber visto destruida la civilización de Mesoamérica es muy grande. Los españoles no saben ni cómo afrontar el reto civilizador y evangelizador que tienen por delante. Y en ese momento, María de Guadalupe aparece en el Tepeyac y a partir de ese momento, indígenas y españoles nos arrodillamos delante de una misma madre para pedirle que nos haga hermanos. Una cosa parecida es el gran reto que tenemos los latinos en Estados Unidos, que necesitamos entender que hemos sido humillados, no olvidar, entender para podernos ubicar realmente en la realidad, válgase la redundancia, pero saber que la buena noticia que hemos recibido gracias a María, que es la buena noticia de Jesús, del Evangelio, nos puede permitir encontrar caminos para que gente de origen anglosajón y nosotros como pueblos latinoamericanos podamos abrazarnos como hermanos y generar una nueva síntesis social y cultural y religiosa que permita relanzar un camino de liberación para todos, no para algunos, sino para todos. Eso en parte fue lo que sucedió en el altiplano mexicano, en Mesoamérica, y por eso no va a ser extraño que, por ejemplo, un proceso importante de independencia que sucedió 3 siglos después, tuvo como símbolo principal para convocar justamente al reconocimiento de una identidad nueva de hermanos, mestiza, que se había logrado, tuvo como símbolo la Virgen de Guadalupe. A mí siempre me ha llamado la atención que también en algunas de las manifestaciones públicas que nuestros hermanos latinos han hecho, justamente al momento en que resisten ante las leyes antimigrantes, la Virgen de Guadalupe ha vuelto a aparecer como símbolo que convoca y que ofrece un horizonte de esperanza y de reconciliación. Si profundizamos en el mensaje guadalupano, seguro vamos a encontrar un camino de reconciliación y hermanamiento que nos permita dar testimonio de que somos una sola iglesia y no 2 iglesias fracturadas, una de tipo anglosajón y otra de tipo latinoamericano, conviviendo esquizofrénicamente en una misma parroquia. Eso no debe de ser, sino debemos dar testimonio de unidad, porque ahí donde los cristianos damos testimonio de unidad, el mundo comienza a sospechar que la fe cristiana es verdadera.
Doctor, ¿qué mensaje va a traer usted desde el Vaticano? ¿Qué palabras, qué encomiendas le da el Papa Francisco para este evento de Raíces y Alas? El Papa Francisco sabe del cambio demográfico que está experimentando la Iglesia Católica en Estados Unidos. Casi el 50% de la Iglesia Católica hoy en Estados Unidos es de origen latino y por lo tanto confía enormemente en el potencial evangelizador de las comunidades latinas e hispanas. Esa es una primera cosa que deseamos compartir de corazón. Segundo, que todos tenemos que reaprender a tender puentes en 360 grados. Antes que construir grandes estrategias administrativas de fundraising, mercadotécnicas, nuestra unidad es lo esencial. La estrategia vendrá después. Lo importante es que recuperemos la conciencia de que somos una misma iglesia desde la Patagonia hasta Alaska, que no somos iglesias divididas por fronteras político-geográficas, sino que debemos sabernos siempre unidos por algo superior a las divisiones territoriales de nuestros países. Ese era el gran sueño de San Juan Pablo II en Eclesia in América, que una misma iglesia en todo el continente americano pudiera dar testimonio de Cristo y colaborar con la nueva evangelización. Así las cosas, el Papa Francisco nos está invitando fuerte a tender puentes, a celebrar nuestra identidad, a buscar el mestizaje de manera deliberada, es decir, enriquecer la cultura a la que llegamos con lo nuestro y a dejarnos enriquecer también con la cultura que de repente nos recibe generosamente. Y aprendiendo así todos de todos, podremos dar un nuevo paso cualitativo hacia adelante. Si esto sucede, no solo se renovarán cuestiones sociológicas, de derechos humanos, hasta legales, sino se renovará principalmente nuestra iglesia, que muchas veces vive fracturas y divisiones muy lamentables en su interior y que requieren ser entendidas y atendidas en clave evangélica, primero que nada, y eso se puede lograr si todos, desde encuentros como el que vamos a tener en Raíces y Alas, colaboramos a recuperar la conciencia de que la comunión, la experiencia real, empírica de la comunión, es el factor fundamental para la conversión de aquel que se ha alejado, de aquel que no cree, de aquel que de aquel que detesta a la institución eclesial. Es antes que los argumentos y los razonamientos de los teólogos y de los filósofos, el principal argumento que el corazón espera es encontrarse con una experiencia de fraternidad que conmueva hasta la entraña y de esa manera reiniciar el camino de la vida en compañía de una experiencia como la iglesia. Ojalá todos en Raíces y Alas podamos sumarnos a estas invitaciones que nos hace el Papa Francisco y ayudarnos mutuamente a hacer también de esta experiencia, por lo tanto, una experiencia sinodal. La sinodalidad es la dimensión dinámica de la comunión. Y si Raíces y Alas se vuelve una gran experiencia sinodal, seguramente cumplirá plenamente con sus objetivos. Doctor Rodrigo, ¿qué sentimiento le deja el volver a reencontrarse con un amigo como Monseñor Christophe Pierre, quien fue nuncio apostólico en México y ahora en Estados Unidos? ¿Qué sentimiento tiene el doctor Rodrigo Guerra de volver a encontrarlo? Pues aquí en donde nadie nos está escuchando, me atrevo a decir que bueno, para mí Monseñor Pierre fue un nuncio extraordinario en México, es un padre y un amigo, un guía realmente, sobre todo porque no se anuncia a sí mismo jamás. Es de estos grandes maestros que son precisamente grandes porque no se autoproclaman, sino proclaman algo mayor, proclaman a Cristo en la iglesia y en unión con el Papa. Si alguien nos ha enseñado en México en los últimos años a recuperar la conciencia de la importancia de la fidelidad al Papa como una dimensión constitutiva de la fe, ha sido Monseñor Pierre. Nos lo ha enseñado a muchos laicos y me atrevo a decir a muchos señores obispos que han quedado agradecidísimos en general en México gracias a la presencia
de este extraordinario anuncio que ahora sigue sirviendo a la iglesia en los Estados Unidos. Yo espero que de veras en Estados Unidos le den gracias a Dios de que tienen tal vez a uno de los mejores anuncios que hay en el mundo. Doctor Rodrigo Guerra, ya para despedirnos, para todos aquellos que están haciendo maletas ya para lanzarse a este evento de Raíces y Alas, ¿cuál es el llamado del doctor Rodrigo Guerra López? ¿Qué es lo que se tienen que llevar en las maletas y en los corazones? Y cuando uno se prepara para un viaje de estos y estar durante varios días en una gran capital como Washington, pues la gente plancha la camisa, prepara las corbatas, se corta el pelo, hace ese tipo de preparativos, pero para un evento como el nuestro, perdón, eso es lo más secundario. Eso es lo más secundario. Raíces y Alas no puede caer en el bluff, en la apariencia, en la cultura de la superficialidad, de la epidermis, de la gente bonita que sonríe como una hostess a la entrada de un restaurante. No, 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 no. Tenemos que ir al fondo del fondo y darnos cuenta que hoy Jesús, que dejó las apariencias, dejó las poses totalmente a un lado y se hizo el más humilde entre todos nosotros, nos invita a recuperar lo esencial cristiano recorriendo el mismo viaje. Es un viaje de abandono, de despojamiento, de sencillez, y desde la conciencia de la pequeñez de nuestros esfuerzos, dejar que el Espíritu Santo actúe a través de medios torpes como todos nosotros para hacer grandes cosas. Ante problemas tan grandes como los que viven nuestras sociedades en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo entero, estoy seguro, y el Papa está convencidísimo de ello, de que Dios tiene algo grande, un regalo grande que darnos. Se ha consagrado ya a Rusia y a Ucrania, y en general todos nos hemos consagrado al corazón inmaculado de María, con una consagración extraordinaria, en donde es muy notorio que esta consagración, que está muy fuertemente inspirada en los mensajes que dejó la Virgen de Fátima, sin embargo, el Papa ha querido usar las palabras del Nican Mopogua para hacer la consagración y recordarnos en plena consagración: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Ese tipo de cosas, creo yo, que son las esenciales antes que las corbatas y los peinados bonitos. Lo más importante es entender que un misterio sobrenatural grande está operando, en buena medida por la consagración extraordinaria que hizo el Papa Francisco, y que las gracias que se derraman necesitan encontrar hombres y mujeres dispuestos a hacer el viaje que Jesús mismo hizo, de humildad, de sencillez, de dejar poses, y desde la pobreza y limitación de nuestras fuerzas, dejarnos usar para que Dios entonces sí haga una gran obra al servicio de todos, en especial de los más pobres y ofendidos de nuestras comunidades. Doctor Rodrigo Guerra López, muchas gracias por esta riqueza, por este diálogo que nos ha permitido, y también por abrirnos su amplia agenda. Gracias, nos vemos en unos días ya próximamente. Que Dios lo bendiga, doctor Rodrigo Guerra López. Gracias a ti, Chucho, y gracias a todos los que nos encontraremos en Raíces y Alas, y a quienes nos acompañarán seguramente de manera virtual desde todos los rincones de la Unión Americana. Un fuerte abrazo y allá nos vemos dentro de unos días.